Autentiquísimo. Ya listo, que lo hace falta. Ahí. Bien. Bien, así. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Sí. No, digamos, ahí pasa. Ahí tiene una. ¿Qué más? ¿Estás? ¿Cómo le fue? Bien. No, mira, pues claro, profe, mientras uno pensaba el planteamiento del problema, o sea, el aplicativo, mejor dicho, cómo se podía página web. Y eso es lo que más hemos trabajado. Las aplicaciones móviles casi no. Sí, no es. Entonces, No era, no, pues no era poder, era web. sí, o un juego. Entonces vamos a hacer un reciclaje. No un juego, sino una aplicación de reciclaje. Excelente. Sí. Entonces, Pero pues te van a desarrollar. señor. Es que hay veces que tengo esa primera web, pero No, no vamos a hacer con tu mañana, estás muy bien. sí, porque es como ella es enfermera, le tocó turno de Bueno, entonces me dijo pues que llámela que se tranquilice, que atienda bien el paciente. Bien, profe. Bien, ¿cómo van eso? No, sí, sí, nada más. No sé, no sé, ¿no? Lo digo, sí, lo digo. Ahorita matamos ya un pedazo. Y cuánto es un nos calcular, pero llegamos a esa y las mecánicas, el puede incluir por internet. ¿Cuántos años soy? Y cientos. Ahora me digo, está pegando pero algo este. ¿Duele? Siempre es un cuenta, este es el árbitro de aquí. Porque lo para acá es el último. Por bueno, entonces ahorita el otro eh, que hace los motivos. Y continúa esta situación. Y eso también es como lamento, no sé por qué, pero la prensa pierde los inscritos cuando me ve anterior. Igual yo lo tengo en blog. No sé por qué son la. Estoy
Pues, bien. La aplicación. Acá está. ¿Tienes el proyecto? Y que Pues bueno, no he montado, pero ya, sí. Ya pensé en una idea, una agenda. Ah, que yo voy a la aplicación. Ya dije. Falta estudiar. Mentalidad. ¿Y ya? No, por ahí está. 20%. Bueno, entonces avancemos en ese tema. Autentíquense para arrancar. Sí, porque tampoco tiene función. Sí, yo que considero no que volver a hacer lo que hicieron acá. Y no tendría en cuenta cómo es para que uno pudiera ver o sea, Desde la cuenta de no va a quedar aparte que hice todo. O sea, yo sé que el Pablo se había hecho, pero me le claro que eso que venía a terminar. Porque me dijo, yo le invento, yo le invento una vez, ¿sabes? Porque ya cuando empieza y que sí, todo eso que creo que te toca con la otra, lo que igual que yo no, para no es eso, porque es que se borró literal, se borró lo que yo tenía de lo que yo subí ayer. Pero así que como son Entonces, en este proceso del entorno de ambiente, tome nota porque vamos a avanzar bastante. Y diría que para que voy a botar este video para que lo hagamos. ¿Listo? el puede. Ah, bueno, pues. Mejor. Entonces, en este tema, obviamente, de ambiente y desarrollo sostenible, hay muchas nortes que debemos de aprender a insertar, como la temática, la metodología, los temas, que me imagino, supongo, no sé, que ustedes se vieron inmersos en tomar una decisión en qué tema de apunto y qué tema de apunto desde el enfoque de ambiente y desarrollo sostenible. Entonces, ese es un paradigma que cuando no lo estamos intentando eh, planificar y trabajar, pues obviamente se nos convierte en que nosotros solamente estamos desarrollando un temario y un contenido. ¿Por qué? Porque pues obviamente no estamos intentando planificar lo que vamos a hacer, pensando en el ambiente y el desarrollo sostenible. Y eso es lo que nos da muchas veces guerra de poder saber cómo lo moldeamos y cómo lo aplicamos. Cuando usted llegue a una empresa en un futuro muy cercano, pues obviamente uno de sus principales riesgos es no saber cómo mitigan el ambiente y desarrollo sostenible con la producción de software. Y obviamente ustedes con qué cara le van a salir al gerente o a la junta o al, o, a- o al manager del sistema. Es ahí donde tienen bastantes dificultades.
Entonces, efectivamente, parte de este ejercicio es para que ustedes efectivamente sepan cómo se tienen que defender adecuadamente. Entre esos elementos que usted tiene que tener en cuenta, pueden identificar el entorno y el ambiente de desarrollo sostenible, pues obviamente encontramos una serie de características que nos permiten identificar adecuadamente cómo desarrollar, cómo diseñar pensando en sostenibilidad. La sostenibilidad tenemos que tener en la cabeza. Yo creo que ya sabemos qué es sostenibilidad, ¿cierto? Desde el tema que estamos viendo. Sostenibilidad, ¿qué es? Desde el enfoque de ingeniería, de software, el ambiente y desarrollo sostenible. Sostenibilidad es como, Es. es como una forma, Es. No como. es una forma Ajá. de cómo se sostiene un proyecto que ya se ha realizado. Bueno, esa forma la podemos traducir en características y condiciones, ¿cierto? Entonces, sostenibilidad. ¿Cómo te sostienes? Con una serie de recursos, una serie de apoyos, ¿cierto? Financieros que me llevan a mi bolsillo, mi trabajo, etcétera. Sostenibilidad desde varios nortes. En este enfoque, desde ingeniería de software, sostenibilidad. Entonces, como batería Es. es para tener algún curso para sostener algún trabajo. No. Sostenibilidad. Pues yo creo que sería más que todo orientado a esto de tener un diseño y un desarrollo eficiente para que el proyecto tenga una larga vida útil y reduzca el impacto ambiental. Es que tener palabras maravillosas. Eficiente, vida útil, ¿cierto? Que eso nadie lo tiene en cuenta, ¿cierto? Para su sostenibilidad. Para la redundancia, pero está enfocado en el mismo. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, pues obviamente estamos hablando de unas palabras y unas condiciones de eficacia. ¿Y qué es eficacia y eficiencia? Entonces, es identificar las condiciones de cumplimiento de requisitos, eficacia y eficiencia. Vida útil, cumplir con un ciclo que efectivamente está definido dentro de un proceso adecuado, enfocado en el ambiente y desarrollo, pues efectivamente el concepto de establecer toda la línea de paso a paso de las etapas de diseño y desarrollo. Entonces, desde ese enfoque podemos llegar a pensar, bueno, tener en cuenta sostenibilidad. Luego, de una manera eficiente, digamos, un proyecto eficiente, eh, y lo que te decía sobre cómo reciclar código, de esa manera, es así. De una manera eficiente. Sostenible. Eficiente desde el concepto de registrar código. No le aplica, pero dentro de la línea. Bueno, entonces, la parte de sostenibilidad es identificar los factores y elementos que garantizan la funcionalidad. Identificar los factores y elementos que garantizan la funcionalidad de un proyecto, ¿cierto? De un diseño, de un desarrollo, de un software. En este caso, desde ese enfoque de software, pues obviamente serían esas características. ¿Qué elementos encontramos acá? Entonces, elementos desde la principal parte uno, sostenibilidad en la tecnología de la información. Pues entonces, cuando hablamos de un TI, efectivamente, pues tenemos que identificar qué clase de recursos vamos a implementar, cómo lo vamos a garantizar, cómo lo vamos a dar funcionalidad desde ese enfoque, en esa línea, efectivamente. Uno. Dos, diseño sostenible de sistemas de información. Fíjense que es diferente una identificación de tecnologías a identificación del diseño sostenible de sistemas de información. Ya sabemos que es un sistema de información, ¿cierto? ¿Qué es un sistema de información, compañero? Y también que bien acá. Es. Si tiene la muletilla es como, porque entonces no están seguros, porque estamos improvisando. Es, así diga una barraza, es un pájaro grande, punto. No es como un pájaro, no, es un pájaro grande. ¿Listo? Es, entonces, sistema de información. Pues, más que nada, que el sistema en que se transmite y se
No sabía responder. Bueno, sistema de información. Procedimiento que garantiza el proceso de almacenar, entrada, salida, procesamiento del dato. Mi Smart, ¿qué es? ¿Un teléfono? Sí, un sistema de información. El computador, ¿qué es? Un sistema de información. Recuerda, hay dos fases. Si está en pleno funcionamiento del tratamiento de la data, como en este momento lo tienen ustedes, es un sistema de información. Pero si lo tienen en la casa guardado, desbaratado, es un pinche computador. ¿Ve? Porque no hay ningún tratamiento de la data. Entonces, no olviden, es el proceso que me permite establecer, garantizar la entrada, salida, proceso y almacenamiento de la data, sistema de información. Y recuerden, su Smart es eso, porque le permite entrada de datos, salida de datos, proceso de datos, almacenamiento de datos. Es un sistema de información, su tableta, su PC, su Smart, su desktop, etc. Ese es un sistema de información. Entonces, desde ese enfoque, efectivamente, es diseñar diseño sostenible de un sistema. ¿Y por qué diseño sostenible? No tanto la figura de la pata, aunque influye. Fíjense que el finado John era loco por tratar de colocar un diseño psicodélico, un diseño sostenible, ¿cierto? Tanto en los desktop como en los portátiles, como en los smart. El finado Steve, efectivamente, el man se diseñaba y se craneaba unos diseños, lo que le gustaba a la gente era algo llamativo. Ahora fíjense bien el diseño que tenía el sistema de información. Fíjense que las X de Windows están totalmente corridas a otro lado. El diseño de iOS es diferentísimo al de Windows, ¿cierto? Los botones, los elementos, su fondo, su forma de interactuar, es otro diseño que el sistema de información nos presenta. ¿Para qué? Para que garantice. Fíjense que, ¿cómo anda? Pues yo soy, aparte que soy amante de Android, pero efectivamente los que yo, cuando miro un iOS, es muy intuitivo, muy enriquecedor, es atrapante, ¿sí? Windows ha perdido ese toque, pero pues, intento hacerlo con Windows 10, ¿cierto? Y le quedó una porquería, pero pues efectivamente intento hacer algo. Tenemos en computación en la nube, el tercer elemento, computación en la nube y virtualización. En este elemento efectivamente se tiene que destacar que tenemos que utilizar los recursos que tenemos para almacenamiento no físico, sino en la nube, que tenemos un riesgo menos de gastar elementos, de gastar producción de hardware. Entonces, la parte de la virtualización, cuando hablamos de virtualización, ¿a qué se refiere? Compañero. Yo. Los elementos, estamos hablando de ambiente y desarrollo sostenible, entre los elementos que se requieren para la identificación y garantizar la sostenibilidad de un proyecto. Hay varios elementos, ya nombramos tres, perdón, dos, ya nombramos, vamos en el tercero. Entonces decimos, un elemento de ellos es computación en la nube y virtualización. Dije que cuando hablamos de la nube es para disminuir la producción de hardware, para disminuir la producción de elementos físicos que efectivamente nos estén contaminando aparte de. Cuando hacemos la nube y almacenamos también contaminamos, no faltaba, pero menos, ¿cierto? Es diferente utilizar un bombillo de energía CD a una lámpara de energía solar. Hay menos, hay contaminación, pero al 60% menos, o sea que vale la pena, ¿cierto? Desde el enfoque que es virtualización. Bueno, estamos como actualización, pero la otra batalla que vemos, estamos viendo algo de libros y en la misma máquina virtualizamos. Eso, excelente. Qué ejemplo tan maravilloso. Muy bien, te felicito. Acuérdame un puntico para tener en cuenta. Bien, entonces, desde ese concepto, efectivamente, esa virtualización nos va a facilitar precisamente minimizar recursos, minimizar configuraciones, exceso de software, por otro lado, es de virtualización, exceso de procesos. Entonces, virtualizar una tarea es efectivamente quitar toda esa serie de pasos físicos, pasarlos a una parte informática desde el enfoque de la virtualización. Eso es virtualizar. Las clases se virtualizan, ya no las tenemos en físico, sino en un repositorio donde tú entras y de manera sincrónica o asincrónica podemos tomar la clase, es virtualización. Bien.
Cuarto elemento, seguridad de datos, privacidad. Ese no puede fallar en esta línea porque la seguridad nos da todo el toque. Hay muchas líneas que en este momento se están rompiendo, y por lo menos con la próxima llegada de la computación cuántica romperemos fronteras. Esta computación básica es una computación que cuando tengamos la cuántica vamos a decir que es mediocridad en la que andamos, porque efectivamente la básica nos exige unos procesos demorados, engorrosos, de validación, y precisamente tenemos muchas rutinas de validación, entre ellos las estructuras de programación, que tenemos que saber qué estructura adecuada seleccionamos. La cuántica no, la cuántica, recuerden que nosotros estamos trabajando en un plano cartesiano XY, ¿cierto? Cuando llegue la cuántica, estaremos trabajando en el plano cartesiano XYZ. Entonces estaremos viendo la perspectiva de un proceso de producción, de almacenamiento, de tratamiento de datos desde tres norte. Es más, la cuántica permite establecer un proceso de omnipresencia. Es lo que se conoce como una programación de blockchain, un proceso de simulación de estaciones, donde por lo menos las autopistas de Alemania, uno coge un carrito y cada 2 kilómetros hay un punto de estación donde el bloque anterior demanda al bloque siguiente la data con la que voy produciendo mi coche, con la que a qué velocidad voy y qué características tiene. Esa data está tan encerrada y encriptada que ningún otro bloque lo puede visualizar y nadie le podría piratear. Desde ese proceso efectivamente de seguridad estableceríamos una comunicación avanzada, tecnología de punta. Entonces, la seguridad de la data se ha vuelto bastante rigurosa. Una de las líneas, la computación cuántica. Dos, los paradigmas de la ciberseguridad. Recuerden que tenemos dos enfoques. Una cosa que se llama seguridad y una cosa que se llama ciberseguridad. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de una seguridad chimba del dedo, de la huella del pie, el ojo, la iris, de la data, de los objetos. Cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de una seguridad en la nube, una seguridad en el ciberespacio, una seguridad de movimiento en cualquiera de las dimensiones de la Internet. Recuerden que Internet tiene 8 dimensiones, ¿cierto? Una dimensión de Internet. Pues la Internet normal, la Internet profunda, ¿cierto? Tiene sus nombres propios. ¿Cuáles son? La Deep Web, Data Web. Entonces, si nosotros llegamos a tratar de navegar en esos tipos de dimensiones de la Internet, tenemos que tener seguridad. O sea, nosotros no podemos salir con un pinche antivirus a navegar. No, porque nos vuelven locos de trabajo. Nos hackean hasta la camisa. ¿Sí? Entonces, es importante que tengamos ese nivel de pensamiento en la parte de seguridad. Hay motores poderosos de navegación, ¿cierto? El día que usted llegue a navegar con su pinche computador en una dark web, déjese por muerto. Que si no es hoy, es mañana que lo matan. ¿Y desde qué forma lo matan? Desde la parte informática. Sus datos son hackeados, son utilizados, usted puede resultar siendo el criminal más grande de Sudáfrica. Y usted aquí en Colombia, tranquilo. Cuando algún día llegue el mejor, pero usted quién asuda. Y usted se tiene que preocupar. Usted es una cosa brutal. Pero trabajar, estar suplantando, ¿sí? Sus estaciones de trabajo, efectivamente, muchas veces efectivamente estamos trabajando acá, pero su máquina está siendo utilizada como puente de rebote para que podamos navegar. Cuando uno quiere efectivamente hacer un seguimiento de alguien, utiliza uno, por lo menos en la parte política, de manera responsable, uno hacer puente de rebote con otro político. Entonces, como este político tiene acceso a otro político, entonces uno tiene que buscarle, infiltrarle, hacer ingeniería de datos con rebote de otro político para poder dejar una ruta de comunicación y no dejarlo huella. Eso pasa cuando uno hace ciertos rastreos. Tecnologías verdes. ¿A qué se le pide tecnologías verdes, compañero? Estamos hablando de los elementos que se requieren para implementar y mantener la sostenibilidad del desarrollo sostenible. Entonces, dentro de esos elementos existen todos los de la ITI, existen los de sistemas de información, la virtualización, la seguridad
Y otro elemento que es la implementación de tecnologías verdes. ¿Qué son tecnologías verdes? Para mí. Relacionado con el medio ambiente, ¿no? O sea, programas que sean como que ayudan a esa tecnología. Y sí, exacto, estamos hablando de sostenibilidad, pero en este caso, cuando hablamos de tecnología, claro, hay software sostenible que garantiza precisamente esa depuración de que se desarrolle y se utilice de manera regular una serie de herramientas y recursos. Ustedes van a encontrar ahí, cuando ya estén programando más avanzadamente, van a encontrar herramientas que están dedicadas solamente a producción de software con tecnología verde, que les van a facilitar a ustedes el uso de los servidores, cuáles son, el uso de los diseños, cuáles son, con ese tipo de tecnologías dentro de la parte de lógica. La física, perdón, la física en cuanto a físico, no, la física no, el físico, que es el hardware, entonces efectivamente la producción de recursos físicos, desde ese enfoque. Entonces, que tendríamos software, dispositivos, entre otros, como por lo menos hablemos de manera simple, la energía solar, la energía eólica, ¿qué otra línea en la parte de producción de energía? Bueno, sabemos que el gas es un contaminante muy bajo, pero sigue siendo una tecnología contaminante, ¿cierto? No significa que la energía eólica o la energía solar no contamine. Ustedes, por lo menos, algún día que tengan la posibilidad de pasear por los campos de Suiza o de Hawái, allá hay unos cultivos de energía eólica, pero por motores, o sea, usted es una selva de solo postes de elementos eólicos y ande flotando, pero son 30, 50, 80, 100 kilómetros, digamos que comillas nunca lo recorrí, lo he visto, cuadrados. Estoy medio inventado, pero es demasiado de lo que estoy hablando. ¿Sí? Unas cosas monstruosas. Aquí apenas tenemos en la Guajira como que 5 o 6 kilómetros de energía eólica de producción. Aquí en Bogotá hay 5 empresas dedicadas a producir energía solar, con no sé si han ido ahí por el lado de, de la carrera más de por allá, donde estaban las minas que se nos da ahí. Y hoy tiene como kilómetro y medio, no es mayor cosa, pero con eso manejan toda la fábrica. Ellos no consumen energía cero. Entonces, para que se encuentren que la tecnología verde. Eso en cuanto a producción de energía, porque hay otros aparatos, digamos, ya hoy en día, por lo menos ya los computadores ya están utilizando elementos de producción de descomposición de media hora. Las bolsas, efectivamente, que estamos consumiendo hoy en día en los supermercados, ya uno las desecha y tiene ya una vida útil de 5 o 6 años, que eran vida eterna. Ahora ya eso es parte del ciclo. La molécula de los cables, efectivamente, en China produjo un cable de tiraje de claro, que va a pasar a la historia, me imagino, con todo este proceso de la comunicación de Wi-Fi, inalámbrica y alámbrica y microondas, pero de pronto va a seguir, porque no se ha podido descubrir un procedimiento de por qué la velocidad y la latencia se reduce cuando me comunico a través de una onda. Mientras que si la molécula de la energía de la data viaja a través de un cable, es más rápida. Eso es el estudio. Fíjense que mi tesis de grado, cuando yo me gradué, fue en punto de movimiento donde la serie de Fourier me daba una distancia de movilidad, más o menos de unos 20 kilómetros. Pero cuando yo me comunicaba, efectivamente, la clase no me dejaba hacerla por la función. Nunca pude terminar, pero pues había comunicación en movimiento. Claro, el móvil ya se lo habían inventado. Yo estaba descubriendo la patilla, pero pues bueno, aquí en Colombia era novedoso. Y obviamente moverse, me tocaba calcular la distancia del aparato, el satélite y pues obviamente la serie de la carta de esas funciones. Pero efectivamente podíamos establecer la comunicación. Entonces, ese es otro elemento de tecnología verde. Reciclaje de equipos de TI, bueno, eso sí lo conocemos. Cuando hablamos de eso, ¿a qué nos referimos? Valiente. ¿Cómo que no sabes? De lo más de la negativo negativo. Recuerden, nosotros hay que tomar una secualidad.
Por un lado, sí, por un lado. Linux, por ejemplo, que se empieza para revivir máquinas Ah, virtuales, desde o la parte sea, de software, sí, sí, una segunda oportunidad, sí, correcto. No, pues sí, o sea, realmente digamos, lo que nos explicaba el profe, Reciclaje y equipos de data. como lo que nos explicaba el otro día, profe, con doctores no tienen guardados, Exacto. Toda esa cantidad de chatarra que uno tiene en el cajón, ¿no? ¿Sí? Yo era uno de esos. En una época yo viajaba bastante, entonces cuando viajaba me traía, perdón de la expresión, maricaitas, que no me servían en Colombia. Los conectaba y los servía. ¿Sí? Entonces, porque aquí no tenemos ni la comunicación a las velocidades con que en algunos países las tienen. Claro, hay que tener la siguiente tarea para que ustedes no digan que Colombia es una porquería. Colombia, entre toda su comunicación, tiene una muy buena comunicación de Internet. Aquí estamos mejor. Uno está de pronto en un hotel de Miami y el servicio de Internet es una porquería. La latencia es mala. No porque haya muchos pegados al dispositivo, sino que no hay una buena señal sí, trabajo con 5G, sí, ¿para qué? Pero se cae bastante. Acá, más que bien, tenemos un 3 un 4G, pero es constante. ¿Sí? La frecuencia no se cae, ¿cierto? Entonces, usted sabe la diferencia entre en un 3G, 4G, 5G, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Dale. Ilustra. Con confianza. yo las escribí, no fue hecho, ¿Qué decía? Ah, no. No va fácil. Señor. Ah, bueno. como he interrumpido a la compañía. ¿El qué? Sí. Lo que pasa, sí, a ver, la diferencia entre una tecnología y otra de 3 a 4 a 5G, efectivamente son muchísimas entre ellas las capacidades, las velocidades, ¿cierto? Mientras que en la 3G enviamos mensajes y WhatsApp y tenemos una capacidad de banda ancha más o menos de 32 llegando a 64. En 4G tenemos la misma capacidad de banda ancha, pero tenemos capacidad de poder enviar ya video de ida y vuelta. Con 5 lo que se mejora es la velocidad. Con 5G tenemos una comunicación directa. Es posible, de pronto teniendo la tecnología adecuada y las antenas parabólicas adecuadas. Aquí en Colombia no tenemos antenas bien puestas. Entonces, es posible que un médico de forma remota pueda hacer una cirugía en línea, ¿sí? Porque cuando estamos trabajando con 3G, apenas que estamos en línea, no estamos sincrónicos, es diferente, ¿correcto? Entonces, sincronía es cuando efectivamente usted logra levantar la mano y en el mismo instante se está viendo del otro lado, está sucediendo el proceso que se está haciendo en el punto origen. Lo que pasa con el 3G en este instante es que no hay sincronía. Usted levanta la mano y de pronto a los 2, 4 nanosegundos, que para nosotros es imperceptible, se logra ver al otro lado. Pues no han visto que la señal, cuando estamos hablando, se robotiza. ¿Cómo está el mundo? Se agilizan la voz, el sonido, el video, se retarda, se pixela. Eso es por culpa de la banda ancha de la frecuencia del 3G. El 4 y el 5G, las capacidades van a ser más amplias
con los elementos de las antenas, pues Colombia es un país agreste. Entonces, difícilmente la onda se mueve parejo. Entonces, tenemos que colocar antenas arriba, abajo, y mientras los movimientos de que sube y baja la señal, pues se pierde cierta latencia. Latencia, sabemos qué frecuencia y latencia, ¿cierto? Latencia, efectivamente, es la cantidad de veces que la señal llega y rebota del punto origen al punto destino. Y frecuencia, la cantidad de veces que puede llegar y volver en el mismo tiempo de latencia. Ejemplo, tomemos de un concepto de empanadas. Yo soy de panadero y produzco 100 empanadas en mi mañana. 100 empanadas. Tengo 100 empanadas listas para colocarlas, de las cuales al ponerlas a fritar solamente me quedan buenas 80, ¿correcto? Entonces, ahí tengo mi capacidad de banda ancha, ¿cuál sería? 100 empanadas, ¿cierto? Pero realmente con la producción me quedan 80, significa que yo solamente estoy utilizando de mi banda ancha un reuso de 80. La latencia de producción para 80 todavía. Cuando ya esas 80 empanadas las pongo en venta, solamente pude vender 70. Latencia. ¿Cuántas empanadas puse en el puesto de venta? Vendidas realmente, yo puse 80, pero se vendieron 70. Entonces la cantidad de veces que fui a vender, la cantidad de veces que la señal va y vuelve. Y frecuencia, la cantidad de veces que me solicitaron una empanada y que yo las pude vender. Yo pude vender las 70 empanadas, pero por estar vendiendo uno y otro, solamente pude vender 60. Frecuencia. Entonces, ¿cuántas veces fui efectivo? De las 70, de los 80 de mis 100 empanadas, 60 veces fui efectivo, que solamente puede vender 60 empanadas. ¿Sí? Esa es la relación de lo que tenemos entre la señal, lo que ocurre con la señal. Cuando ustedes están en la casa y están tratando de bajar un video, leyendo, subiendo una, por ejemplo, muchas veces dicen que te vendemos lo que es un pajazo mental, le vendemos el servicio de internet, le vendemos el servicio de extremo a extremo. Ese es un engaño total, porque aquí en Colombia no hay extremo a extremo. WhatsApp tiene un proceso de producción de codificación y seguridad, aparentemente entre comillas de extremo a extremo. Pero ustedes con los mismos conocimientos, ustedes se meten a WhatsApp y lo bajan. No está codificado a extremo. Cuando está codificado a extremo, es porque usted directamente aquí sale con un código y aquí llega con un mismo código, pero con una clave de verificación. Y eso no ocurre. Usted fácilmente se mete a ese río de navegación de WhatsApp y usted puede descargar lo que se le antoje. Por eso yo digo que WhatsApp es una cloaca, es un río Bogotá, donde todo el mundo sabemos que está ahí. Y uno dice, ¿qué quiero coger? ¿Qué quiero coger? ¿Verdad? Y uno se arrima con cualquier herramienta y mira qué quiere descargar. Porque va la IP, va el dominio, va el GPS. Y como somos amantes de no desactivar los datos de seguridad de la metadata, ¿ustedes ya desactivaron los datos de metadata? No. Ahí en el teléfono está, le pregunta, ¿desactiva datos adicionales? Eso no se sabe, no más. Yo soy hacker, pero porque soy CRE, no más. No, pero señor. No, no, no. Yo les enseño los elementos más robar no puede. El policía me enseña cómo asegurar, entonces una que yo sepa cómo son los niveles de seguridad. Ya hay muchas cosas. Por eso aquí ustedes, todo esto, es decir, ustedes efectivamente se alimentan de todo esto, ya saben mucho más. Esa práctica que hicieron ustedes no se dan cuenta, pero se van a dar cuenta pasado como en un par de semestres. De madre, eso nos sirvió para pulir otras herramientas que no teníamos, para configurar la máquina que no la sabía configurar. Porque se le presentó dificultades con librerías, o no. Entonces, para eso es el modelo. O sea, no fue hecho por mamar gallo, es porque hay ciertos cálculos ya llevados. Entonces, desde esa línea, efectivamente, el reciclaje de TI, de todo lo que es de tecnología de la información, pues nos van a permitir, me ha sido la lentitud con que está en este momento, hay una latencia super caída. Bien.
Los otros elementos que hacen parte del nivel de ambiente y desarrollo sostenible son accesibilidad y diseño universal. Es un elemento que muchas veces no tenemos en cuenta y usted lo tiene que tener en cuenta con un solo elemento, usabilidad. Cuando hablamos de usabilidad, recuerden que es el concepto que tenemos que diseñar, programar, para que todo usuario, independiente de sus condiciones físico, emocionales, motrices, pueda tener acceso a su software. Porque usted diseña el software, pero para ustedes, no para el público. Y no hay usabilidad. Entonces, una de las características es diseño universal, donde pueden dar el pelo, el loro y usar su software sin que tengan que tener un curso especializado para uso de software de Efecto Pérez. ¿Correcto? Segundo, tecnologías para el desarrollo social. Cuando hablamos de tecnologías para el desarrollo social, ¿a qué nos referimos, compañero? Tecnologías para el desarrollo social. Como tener una tecnología para la sociedad. Sí, pero explícalo. Exactamente. Es eso, pero sí, explícalo. Mastícalo. Eh, Principalmente, digamos que son herramientas o aplicaciones que permiten solucionar, digamos, una problemática pues, de la vida. O sea, es que Vea, le voy a dar un seguito para que ustedes siempre recuerden cualquier situación embarazosa. En cualquier momento de su vida profesional. Analicen la pregunta. ¿Qué me están preguntando? Tecnologías sociales. O sea, nada individual, nada personal. ¿Cierto? Entonces, ¿qué recursos sociales tecnológicos ustedes tienen en el mercado en este instante? Como las donaciones. Como lo de las donaciones. Como el botón para donar. Ah, bueno, sí, el botón, sí, bueno, no lo voy a dar en la cabeza, pero ese es uno de ellos. Es un botón social donde todo el mundo tiene accesibilidad. ¿El Wi-Fi qué es? ¿Individual o social? Social. ¿Ve? Entonces, son desde ese enfoque. Ustedes siempre con mucho cuidado, mucho tacto, analicen. ¿Qué palabras clave? ¿Cuál es la palabra clave en la pregunta? Sociedad. ¿Cierto? Entonces, desde ese enfoque, siempre planeen su respuesta. Ética en la ingeniería de sistemas. ¿A qué se refiere, compañero? Tal vez a los. ¿No? Bueno, o sea, como esa la palabra no es la ética, pero es como los valores que la persona debe tener al desarrollar la aplicación. Como Ahora piense muy bien. Sí, es eso, pero ahora piense muy bien. Valores enfocados en no sé, la tecnología. no, man. Compañero. ¿Qué más? No, a ver, Ah, ¿qué tal ingeniería social? Como tal, pues dice la ética y lo que va a salir en ingeniería. Entonces sería la relación que tiene el usuario y máquina. usuario y usuario, más bien. Usuario y usuario, sí. ¿Por qué? ¿Por qué ética? Porque yo puedo ser ingeniero y yo puedo ser hacker, pero yo no cojo los datos de mis estudiantes para voltearlos. Arriba, los permisos que Exacto. le da, se dan. Y yo puedo tener un conocimiento, pero no aprovecho mi conocimiento para voltear a un estudiante, a un profesor, a la universidad, donde me contrata. Valor, pues yo le dije a él, ahora piensa como ingeniero. ¿Sí? Entonces, esos valores, sí, vienen de la ética pura, donde la filosofía, el concepto del respeto, la obediencia, la sencillez, ética. Pero ahora, desde el enfoque de ingeniería, nosotros tratamos con la data, nosotros tratamos con el uso de software. Entonces, ¿para qué yo me pongo a diseñar un software que lo pueda hacer para piratear? ¿Como qué? No, efectivamente esa parte más bien me enfoco a hacer producciones de. Hay varios tipos de hackers, ¿cierto? ¿Cuáles son? No, el decente. Bueno, esa es el hacker de sombrero blanco, por ejemplo. El hacker de sombrero gris negro,
y el hacker de sombrero gris. El blanco es el ético, el que realmente maneja los respetos del caso. Es más, mire lo que les cuento. Tesla, BMW, Mercedes, empresas de ese estilo grandes no contratan hackers éticos por su toque de que los manes son muy finos, son brutalmente finos, pero efectivamente no están con la malicia, ¿cierto? Es diferente un man que tú conoces dos manes, por ejemplo, vamos a tocar en la vida real, y conoces un man que es así como todo atravesado, todo llenoso, y claro, consigues un man que es como delicado, pues es muy vivo, pero el man es delicado. ¿Cuál te ve la malicia a ti? El miedo. Él sabe por dónde te puede hackear. El otro, como tiene esa línea, él sabe otras técnicas más puras. Es un momento del hacker desde sobre el white hat y el black hat. Entonces, esa clase de hacker, el negro es malicioso y brutal. De la referencia, ¿no? La acción de la y el hacker es una vez de los servicios al mejor costo. Y el de pague mejor se va por encima. Sí, aquí es más desde la línea. Entonces, la ética acá está en ese enfoque, en esa línea, efectivamente. Respetar. Si yo me encuentro, vea, yo cuando la veo, me encuentro muchas cédulas, pero a mí, pues, como aquí vengo a mirar el tema, por ejemplo. Es más, en el Play Store y en Apple Store, ustedes encuentran varias herramientas para poder hackear. ¿O lo sabían? ¿Lo han descargado? Sí, desde pequeño no y hackear el Wi-Fi es lo más difícil que hay. Desde, mejor dicho, yo no soy programador, pero por ahí dice. Proyectos, prácticas sostenibles en TI. Cuando hablamos de proyectos y prácticas sostenibles, es que efectivamente en TI, que son todos los departamentos de TI de cualquier compañía, del gobierno, del Estado, de una universidad, etcétera, son los encargados de garantizar que las comunicaciones, que los dispositivos, que los elementos estén en pleno funcionamiento y que los proyectos que se hayan diseñado efectivamente sean sostenibles en el futuro. Proyecto acá en la universidad, establecer una nueva comunicación de arquitectura de red. La arquitectura de red de aquí a la universidad tiene mucho que desear. Evaluación, medición de impacto en sistemas de información. Este factor, miren, compañeros, este factor es un elemento muy importante en la medición porque me da los indicadores. Vean, ustedes como ingenieros, teniendo los indicadores de medición y los factores con los que pueden evaluar, rompen el mundo. Aquí hay un proyecto interesante para diseñar si se les ocurre algún día. Medición y factores de medición de impacto de sistemas de información, ¿ok? Políticas y normatividad relacionada. Bueno, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere este tema? Compañero, allá. ¿Qué está? Cuéntame. Compártelo. Cuando hablamos de política, ¿a qué nos referimos? De normas, de reglas, leyes. Es la reglamentación que existe en cada país. Entonces, cuando usted tiene un software, tiene que tener la normatividad mundial. A nivel de informática, existe una reglamentación mundial. Y cada país adopta esa norma y la establece como propia en sus leyes y políticas nacionales. ¿Ok? O sea, aquí en Colombia hay normas, pero efectivamente hay una política mundial. O sea, no se confíen. Usted puede que haga un software aquí en Colombia, pues lo puede venir a Estados Unidos a castigar acá en Colombia. Y lo puede facturar, y lo puede echar a la cárcel, y lo puede extraditar. Así de sencillo, porque usted no tuvo en cuenta cierta reglamentación. Entonces, no solamente es producir por producir.
Bien, entonces estos son los elementos que tenemos que tener en cuenta para que un proceso de desarrollo sostenible avance en el tiempo. Algunos elementos de ambiente y desarrollo sostenible efectivamente me establecen una sostenibilidad tecnológica de información, donde efectivamente los procesos de información establecen una línea de comunicación, de entrega, de almacenamiento, el tratamiento de la data, ¿cierto? Recuerden que la data, cuando nosotros tenemos, ¿cómo producimos información? Solamente se produce información cuando la interpretamos. Cuando usted, aquí que tengo en ese recuadro naranja, ahí tengo datos. Vea, tengo la palabra sostenibilidad, tecnologías e información. Y unas preposiciones que son en la de enlace. Ahí tengo datos. Cuando leemos esa oración totalmente de línea y recorrido, la interpreto y es cuando tengo información. Entonces, nosotros cuando lo que usted tiene apuntado en su cuaderno de apuntes, ¿qué es? Información o datos. Información. Datos. Datos. Cuando toca la prensa, ¿qué contiene la prensa? Datos. Cuando usted lee la noticia, hay información. Antes son solamente datos, meramente datos. Correcto. Entonces, no deben confundir. Bien, otro punto de elementos de ambiente sostenible es la evaluación de huella de carbono. Un punto en el que hemos venido efectivamente hablando navegando de las tecnologías de la huella de carbono. Ya eso que la huella de carbono, ¿qué es la compañía? ¿Qué es? Y exacto. Establece las condiciones de la contaminación, la normatividad, la reglamentación de qué grado de contaminación se produce en un debido proceso. El ser humano, el perro, en un proceso, en un software, etc. Eficiencia energética en centros, datos y servidores. La eficiencia energética en los servidores, ¿cierto? ¿Qué es un servidor? Sí, correcto. Son centros computacionales. ¿Qué es? No, son sistemas que tienen que son sobre todo páginas web, para subir ya proyectos ya servidor ahí puede ser cualquier hosting. No, pues los servidores efectivamente son centros computacionales, ¿cierto? Bodegas gigantes. ¿Cómo se imaginan ustedes el servidor de Bogotá? Pero de Bogotá. El servidor de Bogotá. No, pero yo sé que Microsoft tiene ahí para volar, para el mar. En el mar tiene sus datos. Tiene datos. Sí, ¿Cómo se imaginan el servidor de Nueva York? Un servidor, ¿cómo se lo imaginan? Un servidor. Ah, no, ¿cómo es el servidor, compañero? Una máquina grande, pequeña, chiquita. Pues, Es una infraestructura grande. No está. Bueno, sí, exactamente como dice ella. Usted muy bien. Año a la bodega, llevamos a cualquier frutería, la papa, la yuca, la naranja. Bueno, si se dan cuenta que en la bodega de naranja o de papa almacenan los gustos en filas, por orden, por llegada, por fecha, por rango de papa, no sé, pero está todo muy bien organizado. Así y mejor organizado y 40 veces más grande es un servidor, donde colocan las torres, ¿cierto? Una tras otra, con ambiente, con aireación, donde no puede burlar el tiempo. Miren, ¿ustedes quieren ver la porquería de aire que estamos tragando? Apaguemos las luces y dejamos esto prendido. Apaguemos las luces. Siempre en la forma en que efectivamente nosotros aquí alcanzan a ver, aquí en esta partecita hay una de luz que está y vean todo el polvo que hay. Eso estamos respirando. Eso no puede ocurrir en un servidor.
que son bodegas, traen a la feria internacional, ¿cierto? Y allá hay una feria de 2 kilómetros por una altura de 30 a 40 metros. Así son los servidores. Computadores organizados ambientalmente, donde uno tiene que entrar con respiradero, con bata, con guantes, y tiene que, lo han rastreado de la. Nosotros tenemos un magnetismo, ¿cierto? Y nosotros no manejamos un DC de 0,0005 voltios, ¿sí? Por eso cuando nos bajamos del carro y tenemos alguna estática con algo que esté fijo, automáticamente generar una chispa. O con alguien que efectivamente haya estado reciente en contacto con algo material, y le da mano uno y automáticamente uno se descarga con esa persona. Lo que pasa con la data es que la data se maneja en una onda sinusoidal, no sinusoidal, en una onda cuadrática. ¿Conoces la señal de la onda de la data, cierto? No. La señal de la onda de la agua. Sí, ¿cómo es? Señor Rey. No, porque no sabemos. Por curiosidad, si me parece que Vean, la señal de la data, la onda de seno coseno de la DC trabaja en esta figura, ¿cierto? Seno coseno, ¿sí? Esta es la señal de la onda normal, de la energía, de cualquier energía que se mueva. La señal de un dato, ¿sí? La señal de un dato se maneja en esta forma. ¿Sí? Esa es la forma en que se mueve la señal de un dato. O sea, si yo aquí escribo la palabra, digamos, Lola, ¿sí? Lola, se traduce en un proceso binario, ¿sí? Donde aquí manejamos 0, 1, 0, 1, 0, 1. Efectivamente, la señal que yo envío cuando escribo en el teclado, la palabra Lola se traduce así. La L en este sentido, Lola, 0, 0, 0, Lola. ¿Qué dice que tenemos un corte, 2 cortes, 3 cortes, 4, 5 cortes? ¿Sí? Lola. Esta es la señal que se viaja a través de una señal análoga, señal digital. Entonces, por eso se requiere un cableado, una comunicación diferente a la que de manera regular nosotros utilizamos. Esta señal aquí no interviene con cualquier tipo de dispositivo. Esta señal análoga, efectivamente, es la señal que nosotros no podemos dominar, porque maneja, dentro del plano cartesiano, maneja una curvatura de X, Y, ¿sí? Entonces, es otra zona, donde manejamos unos picos y unas vértices de comunicación. Bien. Eficiencia energética. Diseños sostenibles en sistemas de información. Lo mismo, cuando ya efectivamente hablamos de diseños sostenibles en los sistemas de información, es porque efectivamente queremos que garantice que ese dispositivo, el aparato, la tableta, los centros de cómputo, no solamente son dispositivos físicos, sino también son centros de cómputo, las redes que implementamos cuando nosotros hacemos un tiraje cableado, la implementación de un tipo de red. ¿Qué tipos de redes tenemos básicas? No, es una clase de redes. Las clases de redes, ¿cómo se identifican? ¿Cómo se identifican las clases de redes? ¿Cómo se identifican las clases de redes? Las clases de redes se identifican por su capacidad de cobertura. LAN, WAN, MAN, PAN. Por su capacidad de cobertura. ¿Por qué capacidad? Porque es la distancia que se debe recorrer
y la cantidad de dispositivos que podemos conectar, capacidad de cobertura. ¿Cómo se identifican los tipos de redes? ¿Cuáles son? ¿Por qué? ¿Cuáles son? No. ¿Cuáles son los tipos de redes? No sé. Forma de comunicación. Formas de comunicación alámbrica. ¿Red de área local? ¿Red de área local? Los tipos de redes son en malla, en bus, en anillo, en estrella. Tipos de redes. No, no, formas de redes. Mis queridos ingenieros, los veo graves. Métodos y prácticas para minimizar impacto ambiental. El proceso de diseño sostenible establece unos métodos. El proceso de diseño sostenible establece un desarrollo sistemático de sistemas. Entonces, los diseños de sostenibilidad enfocan para minimizar el impacto ambiental en el desarrollo de software. El desarrollo de software no puede ser desmesurado, tiene que ser escalado, tiene que ser proyectado. Cuando ustedes proyecten su proyecto, valga la redundancia, de grado, tienen que colocar las condiciones futuristas. Ejemplo, usted desarrolló un software para el que tú desarrollaste, la agenda, para comunicación y aviso de los diferentes mensajes y calendario del mes a mes. A futuro, le implementaremos una guía que le condicione los. Ustedes han visto el Waze, cómo se ha poetizado con la guía. Uno coloca el Waze y automáticamente hace un año el Waze simplemente le determinaba una historia donde uno había viajado, pero no le indicaba para dónde iba en ese instante y cómo lo terminaba. La guía que le metieron al Waze, dependiendo la hora, dependiendo la dirección del carro, del GPS, le indica, en este momento quieres desplazarte a tal punto. Ejemplo, ahora hoy en día cuando yo ya voy para la casa, pues para mirar cómo está condicionado para dónde voy. Entonces, simplemente apenas siendo Waze, de una vez me identifica que dependiendo de la hora, cerca de las 10:30 de la noche, voy para la casa y voy en esa dirección. Entonces me dice, va para tu casa, ¿quieres confirmar que sea para tu casa? La primera vez me sorprendí, uy, deseamos aquí para mi casa. Pues la guía. Y ahora cuando vengo para acá o cuando voy para cierto horario del día, me muevo durante el día, ya la guía está implementada. Sería un proyecto a futuro de tu agenda. También en las aplicaciones dependiendo de la hora a dónde salen los destinos. Claro, por eso lo acaban de implementar hace como un año. Digamos, dependiendo de la hora, pues salen súper recomendados por ahí. Y el sentido donde vayas a navegar. Ejemplo, si tu carro está en sentido norte, oriente, occidente, y dependiendo de la hora, como tú dices, ya le indica, le reconoce varios sitios donde has estado. Lo que hace Meta, ¿qué hace Meta? Usted la pasa navegando, ¿cierto? Y Meta lo tiene a usted fichado. Sabe más Meta de usted que usted de usted. Porque Meta sabe a qué página se mete, qué horas, qué ha comprado, cuántas veces al mes compra, qué compra, con qué tipo de dinero paga, cuántas veces ha pagado bien, cuántas veces ha quedado debiendo. Eso lo sabe Meta. Y por eso le andamos dando mensajes. Oiga, mire, salió esta promoción. ¿Usted compró hace 2 meses este producto? Quiero volver a comprar. Se mejoró. Y que hasta los mensajes de Ya casi. luego me imagino una cosa y la pared. Bien, por último tenemos efectivamente computación en la nube y virtualización. Entonces hablábamos del concepto de la virtualización, donde el impacto de la computación en la nube sostenible se establece un proceso de cómo realmente afectar, de cómo realmente innovar, de cómo realmente modernizar esa clase de almacenamiento.
Estrategias en la nube, efectivamente, es la virtualización para reducir consumo de recursos. Entonces, cuando uno está virtualizando, lo que habla un compañero por ahí hablaba, ya efectivamente no se requiere que usted venga a la clase, como lo que pasa los días de viernes, alguna cosa, porque pues estamos virtualizando algunas clases. Claro, falta de tecnología, falta de recursos, sí, pero efectivamente se está dando los primeros pasos aquí en esos países desarrollados, son desarrollados. Otros elementos, efectivamente, en los que andamos trabajando, efectivamente, son los de seguridad de datos, como lo habíamos dicho, efectivamente, tecnologías verdes y reciclaje en TI. En seguridad y privacidad, pues, efectivamente, hablamos de proyectos de datos, seguridad de sistemas de información sostenibles, la ética, que efectivamente establece la gestión de los datos, la privacidad del usuario, la comunicación del respaldo, el no uso de los datos inadecuadamente, ¿cierto? Tecnologías verdes, efectivamente reconocemos el uso de las tecnologías de hardware, por un lado, eficientes términos de energía, el software, entre otras aplicaciones que no dejan huella, entre otras. Energías renovables, ya hablamos de ellas, la solar, la eólica, ¿cierto? La de gas. Reciclaje y disposición en TI, reacondicionamiento. El reciclaje es una línea en la que efectivamente tenemos que mirar cómo hacemos el desecho, porque yo creo que ustedes han contado pantallas que causan la caneta con muy corriente y hay que llevarlos a un punto específico para que garanticemos, porque aquí, pero es que a mí sí me pueden ganar por llevarlo allí. Yo veo mucha gente que coge papeles, botellas, y la tiene en su casa. Y pues obviamente el día de la basura se le pagan al señor que pasa la clasificada. Eso es colaborar con el medio ambiente. Reacondicionamiento. El reacondicionamiento precisamente de los desechos, de la informática, la data. Entre otras, uno tiene ustedes han limpiado el repositorio de WhatsApp de todos los mensajes, o le han prohibido o han activado la opción para que si le mandan imágenes, no las almacene y las descargue, ¿cierto? Usted se ahorra un montón de espacio brutal. Hay una opción donde usted la desactiva y automáticamente su teléfono no se le llena de basura, porque a uno le manda una cantidad de basuras que el meme A, que el meme B, unas porquerías ahí. Dentro de esos elementos sostenibles, efectivamente, tenemos unas características tales como accesibilidad de diseño universal, lo que establece el diseño de sistemas de aplicaciones adecuadas, óptimas, funcionales, que permitan establecer un cumplimiento de los estándares del medio ambiente, del requisito y de la informática, entre otras. Las tecnologías para el desarrollo social, lo que hablábamos ahora rato, mira, ahí está. Entonces tenemos aplicaciones de las tecnologías y proyectos de desarrollo social, como educación, líneas de telemedicina y demás características. En la educación, pues dice ella, tenemos ya muchos repositorios. En medicina, ya también tenemos. Ahora, hoy en día, las personas de tercera edad ya no tienen que salir de casa, ya hacen su consulta a través de una llamada telefónica. En los próximos años, tal vez en el 2030, yo creo que ya estamos un poco tarde, vamos a tener ya consultas médicas en casa virtuales. Ya hay una consulta telefónica. Ahora, con el celular, le van a rastrear a usted el cuerpo rápidamente, qué condiciones tiene, si tiene fiebre, ya no tiene que ir hasta el médico y decir, doctor, estoy temblando, no. Usted en su casa, duchado, se escanea y ya. Ahí le sacan todos los datos necesarios. Si tiene fiebre, va a tomarse usted una muestra de sangre y a través del celular la va a enviar en tiempo real, en línea, en online. Y le van a dar su resultado. Y la IA, porque ya no va a ser un médico, sino va a ser una IA, efectivamente le va a responder qué características, qué condiciones, qué tipo de medicina necesita para ese momento y le va a recomendar cosas que el médico no hace. Váyase para casa, se arropa, se arrocha
No, la IA va a hacer eso. Entonces, características de ese estilo. Ética e ingeniería, lo acabamos de hablar, consideraciones y proyectos de práctica sostenible en TI. Por último, tenemos efectivamente la elaboración de medición de impacto en sistemas de información, donde efectivamente valoramos métricas y herramientas de cuantificar, evaluar qué se produce, cuándo se produce, quién contamina, cómo contamina, etcétera. Si desde el punto de vista académico, desde el punto de vista político, social, económico, o dentro de algunas condiciones de las 17 condiciones de la OIT, ¿correcto? Política y normatividad, bueno, tener en cuenta la reglamentación de cada país, porque cada país es libre. Hay una regulación mundial, sí la hay, pero cada país impone su propia normatividad. Vea, voy a mostrarles este mapa a nivel mundial de cómo están las restricciones en el resto del mundo. Esto que no creería que en el resto del mundo las restricciones de servicios de Internet están libres de todo pecado. Y el resto del mundo tiene condiciones específicas en las que pueden utilizar y navegar y utilizar la banda ancha, sobre todo las redes físicas y demás características. Dentro de esa filosofía, efectivamente, hay una serie de condiciones definidas donde las políticas, las normas de cada país amarran a los usuarios. Pero obviamente la privacidad de los datos, las claves, las contraseñas, son las que van a terminar eh, siendo eficaces para ese ejercicio. Cada vez más los países toman políticas, toman normatividad. Fíjense lo que en ese momento tomó Venezuela. Por un gobierno tal, efectivamente está restringido el uso de Face. Allá no hay TikTok en ese instante. China tiene su propio TikTok. Es diferente al TikTok que tenemos acá. China tiene su propio Face. Inglaterra tiene prohibido el TikTok de China, ¿sí? Entre otras, obviamente. Entonces, son políticas que en las diferentes redes sociales que tenemos, pues obviamente se ha venido regularizando los medios de comunicación y los diferentes servicios. Ustedes hicieron un trabajito de todos los servicios de Internet, ¿verdad? Donde buscaban las características, no de acá. Sí, donde están las características. Exacto, el cuadro. La matriz, que requiere cada servicio para funcionar. Pero me imagino que aprendieron algo, ¿no? Luego lo vamos a evaluar. La otra semana es de evaluación total, toda la semana. En serio. Entonces tenemos diferentes procesos. Uno, dentro de las redes sociales que trabajamos. Dos, dentro de la distribución de la data. Y aquí hay un factor importante que tiene que tener en cuenta, ojo, el contenido. El contenido se ha vuelto primordial en el uso de la distribución de desarrollo sostenible. Vea, por lo menos yo tengo mi cuenta en YouTube y pues ahí veces subo alguna cuenta con algún dato inadecuado y automáticamente me castigan, me bloquean ese video. La seguridad es un factor importante que ustedes tienen que tener en cuenta para poder navegar en el mundo del Internet. Entonces, la accesibilidad en el mundo de los servicios de Internet, en el desarrollo sostenible, tiene que ser lineal a la política, a la producción energética y a los factores de sostenibilidad en el medio ambiente, accesibilidad. Entonces, claro, tenemos en cuenta todos los que son las comunicaciones, los accesos y la seguridad que se implemente como tal. Entonces, aquí les tengo un pequeño mapita fácil y rápido para establecer la seguridad de que puede llegarse a trabajar. Restricciones de datos que tienen que ser con claves, con usuarios, con topes de descarga, con límites de descarga, con capacidades y demás. Depende de proveedores de Internet, una parte. Depende del usuario de comunicación, la seguridad que establezca. Nosotros nos la pasamos diciéndoles a los estudiantes
pues que como persona que entonces, uno sabe que en todas las artes van que bien colocan los nombres de los chinos, los nombres del perro en la casa, el cariñito en la muletilla como lo llaman en la casa. En la casa lo llaman Toño, entonces la clave del usuario de esa ama de casa será Toño. Toño no tiene vuelta yo. O Toñito. Bien, entonces cumplí con esas condiciones básicas. ¿Cómo eliminar restricciones de acceso a Internet? Vean, de lo que quieran aprender. Para eliminar los accesos a las diferentes restricciones, pues identificar el proxy. Claro, hay que saber qué es un proxy, hay que saber qué es un firewall, hay que saber qué es un antivirus, ¿sí? ¿Qué es un virus? No, no, ¿qué es un virus? No, no, no. ¿Qué es un virus? ¿Qué es un virus? Un programa, no más. Bueno, si eso es un virus, ¿qué es un antivirus? Es un programa, pero que está compuesto. No. Un antivirus es más y menos que una base de datos, no más. ¿Cómo así? Veamos. Cuando usted entra a escanear qué clase de virus tiene, ¿cierto? ¿Cuántos virus hay en el mundo? Bueno, yo respeto, ustedes como ingenieros tienen que saberlo. Y mucho más como de software. 32.565.000 virus hay en el mundo. Consúltelo en internet, ahí le dije. ¿Cómo se sabe que ese virus está en mi máquina? Con el antivirus. ¿Y cómo el antivirus sabe que ese es un virus? Con un listado de nombres de virus, o sea, una base de datos, que es un antivirus, una base de datos. Un antivirus con 5 líneas de programación y una gigante base de datos encriptada. Ese es un antivirus. ¿Ok? Bien. Una de las tareas de ustedes a futuro, cuando lleguen a esa materia, es diseñar un virus y diseñar un antivirus. Y bibliotecas. Si le toca conmigo, yo les doy las claves de los hash para que elaboremos un antivirus. Les establezco bueno, ya ustedes saben mi conexión de bases de datos, ¿cierto? Entonces, sabiendo ya cómo se conecta una base de datos, podemos elaborar un antivirus fácilmente. Bueno, bueno. La censura en las redes sociales establece efectivamente una lista de países en las que están debidamente marcados porque la censura es total. Fíjense que en África, en el viejo continente, estos países que están en rojo actualmente tienen un bloqueo del 100%. Con bloqueo medio, efectivamente, están en estas zonas. Sin evidencia de bloqueo, es Norteamérica, Sudamérica, una parte. Miren dónde está Colombia, con un pequeño bloqueo. ¿Sí? Entonces, en países actualmente con bloqueos de redes sociales, únicamente acá en estos países de Sudáfrica, que los hay. Y aquí debe aparecer Corea del Sur y Corea del Norte. Les voy a mostrar aquí efectivamente más de 70 países que están debidamente bloqueados y con censura. Algunas de esos países que están con censura está China, en cabeza con 11 países en el puesto número 11, Corea del Norte y España con 4 tipos de bloqueos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo identificamos esos países? Acá les tengo ese.
Ya, muchachos. Censuras internacionales en el mapa mundial. Ténganlo en cuenta. Algunos aspectos que pueden efectivamente para navegar, para no navegar, cómo se comunican a través de Internet en Europa. ¿Qué condiciones se tienen? Se tienen torrents, restricciones totalmente. Todos los países tienen torrents. ¿Qué es una torrents? Los torrents, ustedes conocen los cookies, ¿verdad? ¿Qué son cookies? Los permisos que le piden a los usuarios en su dispositivo. Son los cookies. Los torrents. Los permisos de accesibilidad a la data de Internet. Y obviamente, como tenemos una comunicación global, todos los países tienen sus propias condiciones. Por eso vamos a encontrar los torrents en todos los países de todos los continentes. Ya las demás condiciones, como por lo menos condiciones de pornografía restringida, medios políticos, redes sociales y demás, en algunos países. En Europa, efectivamente, tenemos únicamente... Ah, bueno, y la condición de restricción tenemos acá, el nivel bajo, moderado y nivel de acceso. Fíjense que Rusia está supremamente moderado y tiene restricciones únicamente de pornografía y de medios políticos. ¿Sí ven? Allá la política y las líneas de, bueno, de distribución política no es libre, allá es restringido. Bielorrusia es una limitación al 100%. Turquía, entre otros, está limitado. Norteamérica, fíjense que está limpio. Norteamérica no tiene, ni Canadá. ¿Sí ven? América del Sur y Centroamérica, aquí está Cuba, Honduras, está en color azul clarito. Suramérica, no hay nada, vea, está limpio. Tiene los torres básicos, ¿cierto? Medios políticos únicamente en Honduras como tal, ¿sí? Asia es otra cosa. Vea Asia cómo está. Asia tiene este color gris y negro. El iris, muchas restricciones y negro, ojo, negro sin acceso a Internet. ¿Dónde? Vea, aquí vea. En Corea del Norte. Corea del Norte no tiene acceso a Internet. ¿Sí? China tiene restricciones de accesibilidad. Y efectivamente, cuando uno está en China, tiene que tener sus propios datos y ir al consulado y pedir permiso. Cuando yo estuve allá en China, efectivamente, como iba como delegado político, pues tenía permiso de accesibilidad. Pero lo que era en Beijing, en Shanghái, que es la ciudad, tiene 25 millones de habitantes, es muy parecido a Bogotá, pero las telecomunicaciones son bajas. Hay buena comunicación, pero Beijing sí, allá usted la publicidad no es bien nunca. Y es brutal, la cosa. El acceso, la ayuda con su visa, con sus pasaportes, toda la mano, constantemente. Que usted viene por ahí con un teléfono navegando y enviando, a pesar de que China produce contenido por montones, pero pues son chinos. Si va alguien de afuera, lo tienen debidamente limitado. Aparte de eso, cuando uno va como usuario de otro país, ahí viene que Face va yo, con el Face norteamericano. Cuando llegué allá, me tocó cambiar de Face, desinstalar Face y montar el Face de allá. Entonces, son cosas como ese estilo, las restricciones. Bien, entre otras. Fíjense que en esos países, si ustedes se dan cuenta, mire compañeros, si se dan cuenta, tienen todas las líneas de privacidad activas. Vean, pornografía, política, esas cosas.
Ah, bueno, aquí hay unos rayaditos que se llama datos disponibles. O sea, que no encontraron información. ¿Dónde sería? Acá vea. Y África, África en Somalia, no hay internet, datos no disponibles en Burkina. Allá el rey de Burkina en ese país no deja ni entrar. Oceanía está normal. Entonces, ese mapa se lo dejo ahí en la plataforma. Y ahorita me cuenta cuando China hace un día, cuando mañana se algún oye. Muchachos, yo lo bendiga. Un abrazo. Porque no le quieren hacer el control. Realmente con quien tanto yo que en realidad la mayoría de que venía bastante Me lo veo en esa, ¿no? Comentar, llegó un poquito tarde. Llegué. Una pregunta. Una. Aplicativo, yo estoy utilizando Ria. Ay, sí, de único eso. Sí, no hay problema. Para mañana, pues mañana quiero llevarlo conmigo y vamos a estar intentando entre jueves y viernes. Ah, ¿me puede es parcial? El viernes nacional. Señor, no parcial, solo el viernes. ¿Cómo están las tentaciones? Dependiendo cómo siempre están las tentaciones, porque después de eso dejamos un proyecto final para entrega, porque ya se acaba la próxima semana. Ah, solo el y hoy el 2, lo mismo, pero o dale un año pero todavía no ha hecho la se le parla no sé qué y ahí le los pasa la cosa que cuando matamos cuando no, pero si se puede, si no se pudo crear, si crearon yo creo que le llamado una vaina favorable. No, que le encontrará directamente que se va a ofrecer todo un poquito más. Si quiere útil, de bien de estar en el trabajo, sí, ahí debe la clase. Cuando va el código, te pongan todo. No, bien, ese, hay otros que ha cubierto. ¿Para qué tomar un ritmo? Sí, claro, 100%. Caminar. Manejo concentrado. ¿Quién le llama? Posiciones. Una unidad a la Bogotá. Correcto. Sí, sí, ahí en el primer piso. Yo trabajo ahí en el primer. Ahí a ver oficinas, entonces ya ahí estoy en ese punto. Hay que llamar primero para poder primero para confirmarme, ¿no? Que me llame primero, por favor.
Me puede ganar.